Muy bien. Muchas gracias a todos por asistir. Los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías. Isaías, capítulo 2. Isaías es conocido como una de las piezas de literatura más preciosas de la humanidad, todo esto. Aun si uno no cree en la gloriosa y bendita persona de Dios que inspira la escritura y que es un Dios que se interesa por su pueblo al punto que nos da una palabra para poder creer, igualmente el libro de Isaías es tremendamente reconocido a nivel mundial, a nivel histórico, como una de las piezas de literatura más maravillosas que existen. Es el libro de los más citados en el Nuevo Testamento. Casi todos los argumentos teológicos, las historias, las alusiones que se dan en el Nuevo Testamento parten del libro de Isaías. Isaías tiene una cantidad, pero inmensa de citas del Antiguo Testamento igualmente, en especial del Pentateuco, de los libros de Moisés. Este libro es de los más preciosos que existen y aún así es de los más incomprendidos, difíciles de conocer. ¿Por qué es un libro difícil? Es tremendamente difícil. Generalmente se conoce desde los capítulos 6 y 53, algunos del 40, algunos del 11, pero dentro del resto del contexto es difícil conocer el resto del libro. Te invito, estimado, a que podamos ver parte de este libro y que veas el mensaje central del libro. La gloriosa exposición del libro de Isaías es un mar de profundidad que nos vamos inmersiendo cada vez más y vamos conociendo, pero necesitamos conocer muchos detalles para poder apreciarlo en toda su plenitud. Es como cuando yo estaba hablando con un hermano ahora en la mañana y le comentaba, y estamos hablando de piezas de ópera, piezas musicales antiguas, y él me comentaba acerca de la sinfonía, me parece, de Bach, que es el Evangelio según Mateo, que es la exposición de la pasión de Cristo, de su crucifixión, de su vida y su entrega según Mateo. Cuando uno, el libro de Isaías es así, cuando uno escucha estas piezas musicales, sin realmente un conocimiento musical muy acabado, puede decir, esta es una pieza musical tremendamente hermosa, deleitable, maravillosa, diré. Luego, cuando leemos lo que dice, decimos, esto es precioso. Si lo leyéramos en español, diríamos, wow, los detalles, la cantidad de versículos que alude. No sé si alguien aquí ha escuchado el Mesías de Heimdall, pero esa pieza musical me parece esplendorosa. Una vez la puse eh, como la típica técnica de estudio para escuchar música, tener algo que escuchar en el ambiente, y me apasionó cómo citaban Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y luego yo quise leer la pieza musical y estaba toda en alemán, pero había traducciones y mientras más la iba leyendo, más me apasionaba lo impresionante que en una pieza musical relativamente corta exponía toda la gloria de Cristo, todo el evangelio precioso. Y este hermano con el que hablaba, que tiene un conocimiento musical de los más altos que he conocido en mi vida, me exponía y me decía todas las cosas, los arreglos que tiene, y yo pensaba, claro, saber de la pieza musical en sí misma igual hace apreciar esto mucho más. El libro de Isaías es así, el libro de Isaías es una pieza de literatura tal que cuando uno conoce bien la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, y conoces todas las piezas fundamentales del canon de la escritura, lo aprecias tanto, 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 que vas viendo los detalles y vas viendo el detalle paso a paso que este hombre de Dios escribió en una época tan antigua. Em, Veamos el libro de Isaías y quiero que podamos apreciar esto. Capítulo 2. Isaías capítulo 2. Lo que vio Isaías hijo de Amós acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada, nación contra nación,
ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente, tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Se ha inclinado el hombre, y varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre todo tierra, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Solo Jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Hasta aquí la lectura. El capítulo 2 es, junto con el 3 parte de las piezas de literatura de juicio de Isaías, ya que la estructura de los primeros capítulos es del 1 al 5 una introducción y el 6 es la introducción sublime de la introducción. Del 1 al 5 es el contexto histórico y los contextos de los mensajes que daba Isaías y en el 6 está su llamado. Por lo tanto, del 1 al 5, principalmente el 1 funciona como una mini introducción, pero del 2 al 5 funcionan, bueno, del 2 al 4 funcionan como los juicios que estaban sufriendo Israel y que debían sufrir, y el 5 funciona como una canción acerca de lo que Dios pensaba acerca de Israel. El 2 y el 3 funcionan como juicios venideros acerca de la casa de Israel. Sin embargo, si se fijaron del versículo 1 al 5 es todo bueno. Son todas visiones acerca de un momento maravilloso en la historia de la humanidad donde incluso tomarán las rejas de los arados, donde tomarán las espadas y las van a convertir en herramientas de agricultura. Van a tomar las espadas y las lanzas y las van a volver cosas que sirven para arar, cosas que sirven no para lastimar, sino para cosechar. Curioso que se usa harto la imagen de la agricultura. Quédense con eso. Eso desde el versículo 1 al 5 del capítulo 2 y del versículo 1 al 6 del capítulo 4, que todo el capítulo 4 funciona como un llamado de esperanza. Estas dos secciones del libro de Isaías son como corchetes que incluyen un mensaje bueno, súper bueno, esperanzador, pero desde el versículo 6 del capítulo 2 al 26 del capítulo 3 son puro juicio, puro juicio. El 2 son juicios generales acerca del pueblo de Israel y el 3 son juicios particulares que Dios le mandaría al pueblo por causa de su pecado. Pero es curioso que dentro de los juicios están las promesas de liberación del 2 y el 4 del versículo 1 al 5 del 2 y del versículo 1 al 6 del 4. Por lo tanto, el mensaje del libro de Isaías siempre es así: salvación en medio del juicio, redención para un pueblo pecador, una promesa de salvación para un pueblo que dejó a su Dios. El versículo 1 al 5 es el llamado al pueblo para que creyeran este mensaje, para que viéramos lo glorioso, bendito de nuestro Dios, que al final tú no puedes decir que Dios no hizo, no ha hecho nada por salvarte, por darte una vida buena. Él ha prometido que
Así como en Sión, que es el lugar donde dio la ley, de ahí saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Así como en este monte, que en Sión se repite muchas veces en Isaías, este monte donde se dio la ley, donde se entregó la revelación de Dios, donde Dios se dio a sí mismo, a su pueblo, en el sentido de revelarse quién era como el gran yo soy. Así en ese lugar el pueblo creería. Y esto Isaías se lo estaba diciendo a un pueblo desobediente, a un pueblo lleno de ídolos, a un pueblo como se menciona desde el versículo 6 hasta el final. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es el mismo que tiene que ser hoy. El mensaje es el mismo de hoy. Dios promete salvación, gloria eterna, redención de pecados. Sin embargo, nosotros somos pecadores. Nosotros somos malos. Él promete un futuro esperanzador y lleno de gloria donde habrá paz sobre toda la tierra, pero nosotros tenemos un problema. No podemos vivir ese mundo idílico ya que somos pecadores. Del versículo 6 al 22 se explica aquella realidad del pecado y en el capítulo 5, que lo vamos a ver después, se explica acerca de cómo Dios quiere redimir a su pueblo. Por lo tanto, lo único que quiero hacer yo hoy es exponer este capítulo y luego el capítulo 5. ¿Dónde? ¿De qué trata el capítulo 2? El capítulo 2, desde el versículo 2 hasta el versículo 11, es un pueblo lleno pero vacío. Desde el versículo 12 al 19 es un pueblo alto pero bajo. Y desde el versículo 20 al 22 es un pueblo sometido a las cuevas. 5 al 11 un pueblo lleno pero vacío. 12 al 19 un pueblo alto pero bajo, y 20 al 22, un pueblo que vive en las cuevas. Esta es la degradación del pecado. Si tú piensas que tu pecado no es para tanto, que no es para tanto lo que haces, que no es para tanto desobedecer a Dios, que no es para tanto no seguir las reglas, las leyes de un Dios bueno, aparte de que la visión del versículo 1 al 5 no es para ti, hay una razón mucho más de peso para que creas, y es la siguiente, versículos 5 al 11. Los versículos 5 al 11, si se fijan, la palabra que más se repite es llena. Tú has dejado tu pueblo que está lleno de costumbres del oriente. Versículo 7, una tierra llena de plata y oro. Versículo 8, una tierra llena de ídolos. Y si se fijan, una y otra vez habla acerca de lo lleno, lo lleno, lo lleno que está el pueblo. ¿Pero de qué está lleno? Está lleno de costumbres paganas, está lleno de plata y oro sin fin, está llena de caballos, está llena de ídolos. Todo esto son cosas buenas. Todas estas son cosas que en sí misma no deberían haber sido para pecar. Las costumbres es interesante porque, por ejemplo, las costumbres traídas del oriente de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros, en sí mismas no deberían ser malas. Las costumbres de otros países no deberían ser costumbres paganas. Dios creó a la humanidad en principio en el huerto del Edén para que la llenara, para que llenara toda la tierra, para que llenaran el huerto, para que llenaran la tierra y la sojuzgaran, para que todos tuvieran una costumbre y una sola lengua que fuera para adorar a Dios. Sin embargo, el libro de Isaías toma esa visión del Génesis y muestra cómo el hombre la ha pervertido en el sentido de que ahora todas las costumbres que importan son de cauce, son de corte pagano. Toda la plata está llena de plata y oro, que eran parte de las piedras preciosas que estaban llenas, los ríos que corrían del río del Génesis, del huerto del Edén para llenar la tierra, y de estos ríos que corrían en medio del huerto, estaban llenos de piedras preciosas que debían ser usadas para el arte y para la conciencia de belleza que podía ser para Dios. Sin embargo, esta plata y oro en este contexto estaba llena de paganidad, llena de usarla para ídolos, llena de corrupción. En el versículo 7 igual se menciona cómo la tierra está llena de caballos y carros, cosas que a Salomón, aquí nos pasamos del Génesis, nos pasamos los libros de Samuel y de los Reyes y Crónicas, donde a Salomón se le advirtió, no tengas muchos caballos y carros. Incluso al rey de Deuteronomio, cuando Moisés le habla al pueblo y le dice, algún día tendrán un rey, el día que tengan un rey, que no tenga muchos carros, que no tenga muchos caballos, pero se llenaron de carros y caballos, y no era para bondad, no era para salvación, no era para algo bueno, sino era para algo malo. Era para llenarse del pensar que estaban llenos de seguridad
y de poder militar, ya que tenían caballos y carros. Mismas armas de guerra que se mencionan jueces acerca de los carros, cuando se menciona a los pueblos paganos, acerca de los pueblos con las mayores cantidades de poder. La tierra en este momento está llena de ídolos. A pesar de que la obra de sus manos, la palabra para obra de sus manos, eso no, es una palabra que se usa muchas veces para hablar acerca de lo que Dios hizo para la tierra. La obra de sus manos, la obra de sus dedos. Pero la obra de nuestras manos es puro pecado. En ese sentido, nosotros estamos llenos, 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 pero vacíos. Estimado, este es el primer punto. El pecado no es solamente desobedecer a Dios. El pecado es hacer todas las cosas que Dios creó con propósitos buenos para propósitos malos. Las relaciones de amistad y las relaciones sanas con miras al matrimonio hoy se pervierten en el egoísmo y la lujuria al punto que las tomamos siendo cosas buenas, las usamos como cosas malas. El pecado no es solamente que has hecho cosas malas, sino que tomas las cosas buenas y las perviertes y te llenas de cosas buenas usándolas para el mal. En ese sentido, al final de los versículos dice que la altivez de los ojos del hombre será abatida, será tirado al suelo, literalmente dice, será bajado, la soberbia será humillada. Y solo Jehová, solo Dios va a ser exaltado, porque Él es alto. En ese sentido, quiero que vean lo lleno que estaba el pueblo, pero lo vacío que estaban. Estimado, todas las veces que quieres llenarte con algo, todas las veces que crees que algo te llenará, tu trabajo, tus relaciones, tus amigos, lo que haces, lo que no haces, todas estas cosas te vacían. ¿Te das cuenta que te vacían a todo esto? ¿Te has fijado que te vacían? Es como cuando una persona dice, ya voy a poner todo mi esfuerzo en el trabajo, trabajo, trabajo. Le voy a poner tanta tinca al trabajo que me va a ir súper bien. Pero ¿se han fijado que las personas que deciden eso descuidan a su familia al punto que o caen en temas tan trágicos como crisis o divorcio o terminan mal gastando todo lo que hacen que al final quedan vacíos? ¿Se han fijado que igual las personas que se concentran, no voy a pensar tanto en mi trabajo, voy a pensar en mis relaciones, que al final o llevan a las personas a las que aman a un vértice de exigencias tales, oye, pero yo te amo totalmente, no deberías tratarme así, no deberías levantarme la voz, no deberías tratarme de esta forma, deberías ayudarme, si te amo por algo, deberías... ¿Se han fijado que siempre que tratamos de llenarnos de algo, terminamos vacíos? Es porque tú fuiste hecho para ser lleno de Dios. No puedes ser satisfecho con nada que no sea con Él. Versículos, versículos 12, desde el 12. Desde el 12 se habla de lo alto y lo bajo. Aquí la palabra que más se repite, por si no lo vemos, son muchas palabras que aluden a la altura. Día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, altos, sobre todo enaltecido o que se ha subido, sobre todo los cedros del Líbano, adivinen dónde estaban los Líbanos, no estaban al nivel del mar, son montes, sobre todo los montes altos, sobre todo los collados, otra palabra para montaña o para cerro, alto, sobre todo alto, realta, muro fuerte, puras palabras que se asocian a cosas de la altura. Y en ese sentido el ejemplo es el mismo. Todos los altos, todos los que creen que no tienen por qué adorar ídolos y que se alejan de las cosas y que creen que adorarse a sí mismos va a ser la respuesta, me voy a preocupar de mí, me voy a preocupar de mi estatura, me voy a preocupar de mi salud mental, que es un tema tremendamente conocido hoy, al final se quedan igual, igual, igual de abatidos. Todas las cosas buenas, todas las naves de Tarsis, todas las pinturas preciadas, palabras que se usan en, en Reyes para hablar acerca de las riquezas que venían hacia Salomón por su sabiduría, todas esas cosas terminan totalmente como nada. Y estimado, este es el punto. Tu alma nunca se va a deleitar, nunca se va a llenar, nunca va a subir, nunca va a estar en lo alto, a menos que aprecies, ames, te rindas ante el Dios de gloria, ante el Dios que es alto y sublime. Al final, y si te preguntas, bueno, pero ¿qué es lo peor que puede pasar si no adoro a Dios? Mira, este es el resultado. Esta es una progresión del pecado. Primero las personas adoran cosas que no valen nada,
Después adoran cosas que ven como altas, pero son muy bajas porque se tratan de adorar a sí mismos, están cayendo cada vez más en la espiral del pecado y al final, en los versículos finales desde el 20, aquel día arrojará el hombre a los topos y los murciélagos, sus ídolos de plata, se meterá en las hendiduras de las rocas, una palabra para cuevas, y en las cavernas de las peñas, cuevas donde las personas viven. Quiero que vea esto. Las personas primero, en los primeros versículos, se tratan de llenar y terminan vacíos. Luego tratan de subir, luego tratan de ser altos y sublimes, o luego tratan de, como en la Torre de Babel, hacer un nombre que sea sobre los cielos, pero terminan en el piso. Y al final terminan viviendo en cuevas. Al final terminan cada vez más abajo. Esa es la espiral del pecado. Primero hablas de vez en cuando con alguien que no debes hablar, no es para tanto, es un pecado pequeño, luego terminas metiéndote en cosas que no debías meterte, pero todavía estás en control, no es para tanto, pero ya son más pecados, luego terminas en una espiral de desenfreno donde quizá en qué cosas estás metida, como las personas que miran la ira. Por ejemplo, miren el caso de la ira. Hace mucho tiempo había una clase de Harvard, parece, donde un profesor estaba exponiendo, él era un autor reconocido, autor de uno de los libros de psicología más conocidos del mundo, y él decía que uno de los mejores eh, ejercicios para ventilar la ira, para dejar de estar enojado, era pegarle algo. Él decía, pégale a la almohada, pégale a la cama, pégale algo que no valga nada, de tal forma que puedas ventilar su ira. Pero una persona levanta la mano y dice, profesor, yo escuché ese ejemplo suyo hace mucho tiempo escuché ese ejemplo en una charla que usted dio. Ay, ¿cómo le ha ido? Le di ese ejemplo a mi hermano, dice este alumno. Le di ese ejemplo a mi hermano y ¿sabe lo que pasó? Terminó pegándole la almohada todos los días. Cada vez que le iba mal en la pega, llegaba a pegarle la almohada. Y luego la almohada ya no lo contenía. Necesitaba algo más. La almohada se volvió el sillón se volvió la cama se volvió la pared se volvió el perro se volvió su señora se volvió todos y cada uno de los que se metían en su camino. Porque cuando alimentas la ira, con más ira, no la estás ventilando, la estás exponiendo a la libertad de tal forma que te va a consumir, te va a consumir, te consume. La ira no se debe ventilar de esa forma. La ira no se debe ventilar con violencia física. Eso solamente te va a concientizar a que en cuanto estés enojado le pegas a lo que esté en tu camino. Y van a ser personas que no quieres que estén en tu camino. Así es el pecado. Se va ventilando primero tus 80, 90 años que tendrás en esta vida y luego vas a terminar en una espiral de pecado en el infierno toda la eternidad, al punto que incluso si te pidieran, ¿te gustaría salir de aquí? Dirías que no. No hay personas en el infierno que quieran salir. En una historia que contó el Señor Jesús acerca de un hombre que está en el infierno, la- a él se le habla, a este hombre se le habla. ¿Y saben qué es lo triste? Él pide que le traigan agua, él pide que le traigan personas, él pide que le hagan favores, pero ¿saben lo que él nunca pide? Él jamás, en ni un punto del todo el canon de la escritura, él pide salir, porque no quiere. Eso es lo que hace el pecado. Te sume al punto que te da tanto lo mismo Dios, te da tanto lo mismo tu pecado, que te quedas con Él y con Él te quedarás por toda la eternidad. No lo hagas. Y si termináramos acá sería una clase de moralismo, ¿no? Suena como que yo les estoy diciendo, bueno, vivan bien, suerte, no se ventilen, no le peguen al perro, cosa que no deberían hacer a todo esto. En el capítulo 5 Dios hace una canción de amor hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo que del capítulo 1 al 4 y durante toda la historia hasta este punto lo había traicionado, lo había roto. Y esta es la historia que te quiero contar. Cantaré por mi amado, Isaías 5 si es que quieres leerlo, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado. Eso significa que en un lugar donde estaba lleno de rocas, él sacó, este granjero, este viñador, sacó las piedras. Este versículo que se lee en un segundo es un trabajo de un año. Sacar las piedras para iniciar el trabajo de una viña demoraba mínimo un año, aprox. Y plantado vides escogidas.
Tuvo que ir al mercado, tuvo que ir a comprarlas, tuvo que hacerse el tiempo y el espacio económico para comprar las mejores vides disponibles. Había edificado en medio de ella una torre. Otro año de trabajo, ya que las uvas no dan su fruto al menos hasta otro año de trabajo, hasta otro año de espera. Y en ese año este hombre edifica una torre, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Esto significa que dio uvas que no se podían comer. Ahora pues, le pregunta al pueblo, vecinos, juzguen ustedes entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer? Es verdad, son casi 3 años de trabajo. Es verdad, le puso una torre de vigilancia. Es verdad, la cuidó de todo lo malo y le preparó la tierra y le puso lo más escogido para que creciera. ¿Qué más podía hacer? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Les mostraré lo que haré ahora a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida. Aportillaré su cerca, será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y todo el pueblo que escuchara a Isaías diría, sí, háganle eso a esa viña que no vale nada. ¿Quién querría tener una viña que no vale nada? 3 años de trabajo y uvas que no valen nada. Qué injusto, que ni siquiera caiga lluvia sobre esa viña. Y Dios los mira de una manera dramática, así como el Señor cuando les predicaba con parábola a los fariseos, de una manera dramática los mira y les dice, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Ustedes que creen que este mensaje no es para ustedes, ustedes que creen que su pecado están totalmente saldados, ustedes que creen que Dios no los condenará, Dios sí los condenará. Ustedes que creen que Dios les debe todo, que Dios no les ha hecho la vida fácil y que para ustedes no es fácil creer, ustedes deben saber que Dios hizo todo por ustedes. Dios ha hecho de todo. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Hay un juego de palabras en hebreo porque la palabra juicio y vileza son casi iguales y justicia y clamor son casi iguales. Sadak y Sedek, saca y saca y seca. Y en ese sentido, lo que trata de ejemplificar el profeta es, ¿hay algo que Dios pudiera no haber hecho por ti para que creyeres? En una historia que contó el Señor en el Nuevo Testamento, había un hombre que hizo exactamente esto. Plantó una viña, la cuidó, le dio agua, cuidó la tierra y esta planta no daba ni un fruto. Y este hombre dice, la voy a cortar, pero le dicen del dueño, no la cortes, dale 1 año, dale 2 años, dale 3 años, dale más tiempo y veremos qué pasa. Y en ese sentido, toda la historia de la humanidad es una historia de tiempo. Es una historia de guerras y Dios diciendo, démosles más tiempo. Es una historia de injusticia, démosles más tiempo. Es una historia de ti escuchando la predicación del Evangelio y no sabiendo, pensando que Dios te debe algo, que Dios debería hacer algo por ti, pero que no sabes acaso que Dios mandó a su bendito Hijo para perdón de pecados por ti, que la persona de Cristo el Jesús se entregó a sí mismo por ti, que aquel que es lleno se vació a sí mismo por ti, aquel que es alto y sublime, descendió hasta la tierra e incluso descendió hasta lo profundo al ser enterrado en una tumba que ni siquiera era suya por ti. Y aquel que estuvo en las entrañas de la tierra durante 3 días y 3 noches fue levantado para salvación de tu alma y te pones a decir, ah, es que Dios no ha hecho tanto por mí. Ese es el tema. Pones tu esperanza en los ídolos vanos que no valen nada, cuando el Redentor del mundo, el Dios glorioso, el Dios eterno, se entrega a sí mismo por ti. Isaías veía desde una perspectiva donde Dios había hecho todo por el pueblo de Israel, pero él veía una visión donde decía, wow, ¿en serio este pueblo malo, del cual yo soy igual de malo, va a vivir en la presencia de Dios? ¿Cómo puede ser esto? Claro, ya que Dios se entrega a sí mismo en la persona de Cristo, cuando Él viene al mundo y se entrega. La canción de la viña termina cuando en un huerto
el Señor Jesucristo, teniendo todo para librarse a sí mismo, teniendo todo para actuar como estos hombres que simplemente se cuidan a sí mismos y buscan ser altos y buscan ser llenos, Él dice que no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Padre, pase de mí esta copa, esta copa de la ira pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí es posible que se pase, pero que no se haga mi voluntad. ¿Y saben cuál fue la voluntad de Dios? Tomar la ira, ser sujetado a padecimiento para salvación de nuestras almas. Deja de desperdiciar el mensaje, deja de desperdiciar la oportunidad, cree en la persona de Cristo. Solo en Él tendrás salvación, solo en Él estarás pleno, solo en Él tendrás la llenura que da de conocer al Dios eterno e infinito. Que el Señor bendiga esta bendita y santa palabra y podamos apreciar cuánto hace Dios por nosotros, como un viñador que trabaja incansablemente y aun cuando la viña no da fruto, la cuida y le hace todo con tal de que viva. Así, así, así el profeta se ha preguntado, ¿cómo puede ser que una viña muerta dé fruto finalmente? Solo si se entrega al viñador para salvación, para darle vida a la viña, entregando su propia vida. Que el Señor bendiga su bendita palabra y podamos apreciar la salvación que nos entrega en la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Bien, buenas tardes, hermanas, hermanos, amigos y amigas que están conectados en esta predicación del Evangelio. Para comenzar la exposición, le invito a que abramos las escrituras, la Biblia, si usted tiene ahí en su celular o el libro a mano, en 1 Timoteo 1:15. Vamos a predicar el Evangelio y para eso voy a probablemente leer la expresión más breve en la que se resume o se sintetiza el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio y por qué es una buena noticia? Acá, en esta carta que le escribe Pablo a Timoteo, tenemos, me parece, una descripción muy interesante porque está concentrada. ¿Usted quiere saber cuál es la esencia del Evangelio? ¿En qué consiste el Evangelio en tres palabras o en pocas palabras? Pues bien, 1 Timoteo 1:15 me parece que es uno de los pasajes más claros. Dice así la palabra del Señor, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La leo de nuevo, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Con la ayuda del Señor quiero explicar palabra por palabra, frase por frase, esta síntesis del Evangelio que Pablo acá nos presenta. Y cuando va a presentar el Evangelio, Pablo comienza con una fórmula, con una estructura de presentación que es muy interesante. Él no dice el Evangelio corresponde a eso, sino que antes de comenzar con la definición del Evangelio, tiene un preámbulo muy interesante porque dice palabra fiel y digna. Lo que está diciendo Pablo con esa expresión es muy interesante, es lo que yo les voy a contar en adelante, por un lado, no es cualquier cosa, no es una frase hecha, no es una frase de cortesía, no es una convención social que escuché por ahí, no es un rumor, es una palabra importante. Y es una palabra importante porque al mismo tiempo es una palabra que merece todo el crédito. Lo que les voy a contar es profundamente importante. ¿Y por qué es profundamente importante? Ustedes deben darle crédito porque es fiel, fiel y digna. Digna significa que tiene un peso adecuado. Algo digno es algo que tiene la relevancia que merece porque está a la altura de lo que se espera de ella. Y fiel tiene que ver con la idea de digno de confianza. Pablo está diciendo, lo que les voy a revelar, lo que les voy a comentar a continuación, es muy importante y digno de toda confianza. No es una mentira, es algo importante, es algo verídico y es algo en lo cual ustedes pueden depositar toda su confianza porque es cierto, porque es verdadero. No hay ningún engaño en lo que yo les voy a decir. Y en esto es. Y con esta presentación, Pablo va a añadir algo más. Palabra fiel y digna, lo que les voy a comentar es muy importante, es digno de todo crédito y además
merece esa atención no por un grupo específico de la población o del auditorio. Lo que les voy a contar, lo que les voy a anunciar, es digno de ser recibido por todos. Esto es sumamente importante porque es un mensaje inclusivo en su importancia y tampoco excluye a nadie, porque todos tienen necesidad de oírlo. Es digno de que todas las personas que están escuchando le presten atención. Es digno de que todas las personas pongan su fe en esta palabra cierta. Todas las personas. Todos deberían meditar en su importancia. No es una palabra que esté destinada exclusivamente para oídos religiosos, o para fanáticos religiosos, o para estudiosos de la Biblia, o por el otro extremo, solamente para los pecadores, para las peores de las personas, para las personas que están condenadas, que están en la cárcel. Ellos deberían escuchar esta palabra. No, digna de ser recibida por todos, no para pobres, no solo para ricos, no solamente para inteligentes, no solamente para ignorantes. Es un mensaje relevante para todo auditorio en cualquier momento, en cualquier circunstancia y en cualquier época de la historia. Fue relevante cuando Pablo le escribió esta carta a Timoteo hace 2000 años y sigue siendo ahora el 2024. Es muy interesante cómo Pablo ya va preparando el anuncio de en qué consiste el Evangelio. Es importante, merece toda nuestra preocupación porque es cierto, porque es verídico, porque es digno de crédito y no hay persona que se pueda eximir de la responsabilidad de escucharlo. Les compete a todos. No hay nadie que pueda sentirse excluido o que no le importa o que no lo alcanza o que no lo interpela. Y en esto consiste entonces el Evangelio. El Evangelio, sobre todo, apunta no a una iglesia, no a un libro, no a un local de reunión o no a una religión. Apunta e ilumina a una persona. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús, el corazón del Evangelio, es una persona. La buena noticia, Evangelio significa literalmente buena noticia, la buena noticia es respecto a una persona, que Cristo Jesús, son dos ideas involucradas ahí en esa expresión. Cristo es un título judío que significa el ungido, el Mesías, alguien designado por Dios en su providencia para irrumpir en la vida humana y generar un cambio radical. En particular, redimir y libertar a su pueblo. Es un título sobre que en algún momento de la historia va a venir alguien importante y va a salvar a su pueblo. Eso es el ungido, eso es el Mesías, eso significa Cristo. Pero acá, además de ese título, de alguien que va a tener un propósito y una misión especial, ese título se haya encarnado o asociado a una persona específica y es por eso Cristo Jesús. Si alguna vez usted ha escuchado Jesucristo, es justamente la unión de estas dos dimensiones. Y Jesús significa literalmente el Señor salva. La función del ungido, la función del Cristo va a ser salvar, es Dios salvando. Hubo un momento donde esta persona, el Señor Jesús, llegó a este mundo. Por eso el Evangelio es una buena noticia. Cristo Jesús vino al mundo. Por eso nuestro calendario, nuestras fechas tienen ese parteaguas, tienen ese punto de inflexión, ese como momento bisagra, hay un antes y un después. Y la única persona que puede generar esa fractura en la historia, generar ese antes y ese después, es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque vino al mundo. El mismo Hijo de Dios se encarnó, tomó naturaleza humana, se hizo como uno de nosotros. Cristo Jesús vino al mundo y vino al mundo para ser como uno de nosotros y para ser permanentemente como uno de nosotros. No por un instante, no por un momento, no como una experiencia turística de fin de semana, como que haya venido a hacer turismo, a visitarnos un fin de semana y después, ah, sí, ya los conozco. No, la narración que tenemos en los evangelios se nos muestra a Jesús viviendo por el espacio de 3 décadas entre nosotros. Por 3 décadas, el Hijo de Dios residió entre nosotros, fue como uno de nosotros, vivió entre nosotros. Eso es lo que celebra
En todo caso, el mundo, las personas cuando celebran la Navidad. La Navidad es una fiesta religiosa en su origen que tiene como fin dar testimonio a este milagro, de esta bendición. El Señor Jesús se hizo como uno de nosotros y se hizo como uno de nosotros permanentemente. Pero esta buena noticia tiene una dimensión bastante triste o insultante para nosotros. A fin de mes, en nuestros calendarios se celebra otra fecha asociada al mundo religioso. Si a fines de diciembre se celebraba Navidad para dar cuenta de la natividad del Señor Jesús o la encarnación de Jesús, a fines de marzo el mundo religioso va a conmemorar otra fecha, que es Semana Santa. Y en Semana Santa lo que el mundo religioso celebra es la muerte de Jesús. El contenido del Evangelio es exactamente este. Cristo Jesús vino al mundo y ¿con qué propósito? Con conocernos, con empaparse de nuestras costumbres, saber cómo éramos, con una visita como de cortés. Nada de eso. Cristo Jesús vino al mundo con una misión y solo con una misión, con un propósito específico ya contenido desde su propio nombre, salvar a los pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo y vino al mundo con una misión y con una tarea fundamental, salvar a los pecadores. Y usted probablemente esté pensando o se está interrogando, ¿salvarnos de qué? ¿Salvarnos de qué? ¿De qué necesito yo ser salvo? Salvación siempre uno la piensa o la asocia a la idea de un peligro, a la idea de rescatarnos de estar en peligro. ¿Salvarme de qué? En la Escritura, la salvación tiene que ver con salvar nuestras almas de la condenación eterna. Ya nuestro hermano Cristian en su predicación expuso notablemente esa profunda condenación y carga de pecado que existe en el infierno. Dios nos quiere salvar del infierno. Para usted puede hacer quizás el infierno un lugar medio caricaturesco, quizás utilizado por las personas para espantar niños, pero le digo algo, nadie más en la Biblia habló más del infierno que el propio Señor Jesús. Y salvo que el Señor Jesús sea mentiroso, el peor de los mentirosos, una persona falaz, el infierno es cierto y necesitamos ser rescatados, necesitamos ser salvos del infierno porque el infierno es necesariamente la recompensa o la atribución, el pago por nuestra conducta aquí en la tierra. La paga del pecado es la muerte, las consecuencias inevitables de nuestro pecado, de nuestro alejamiento voluntario de Dios. Cada vez que tú le das la espalda a Dios, cada vez que tú no estás a la altura de lo que Dios espera, lo que estás haciendo es pavimentando y allanando el camino, la autopista hacia el infierno, hacia la condenación eterna. Por eso, como tenemos una condenación a puertas esperándonos, necesitábamos que alguien nos salvara. Uno, necesitamos salvación. Esa es la primera consideración del Evangelio. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Vino para salvar. Pero además, usted podría también preguntarse y preguntarse legítimamente, ¿y no hay otra forma de salvarnos? ¿Era necesario que el Señor Jesús tuviese que venir? ¿No podríamos gestionar otra forma, otro plan de rescate? ¿No puedo yo generar mi propia salvación? ¿No puedo ser yo acaso el agente de mi propia salvación? ¿O si sigo cierto conjunto de doctrinas o cumplo ciertas normas o ciertas reglas e intento y procuro con todo mi entusiasmo y con toda mi fuerza ser una buena persona, ¿no podré así yo salvarme por mis propios medios? Y si el Evangelio es una buena noticia, es al mismo tiempo una mala noticia. Es una buena noticia porque nos habla de un Salvador, pero es una pésima noticia porque le dice sistemática y permanentemente la Biblia que usted no puede salvarse a sí mismo, que usted es incompetente para salvarse a sí mismo. No es que usted eh, no pueda, es que no puede. No es que si usted no es que le falte voluntad,
no es que les falte talento, no es que les falte conocimiento, no es que si le pone un poquito más de empeño, pues no puede, es incompetente. Usted no puede salvarse por sí mismo. Requiere, por lo tanto, ser salvado por un agente externo, por un tercero, por otra persona. Y esa persona se llama Jesús. Por eso el Evangelio es una buena noticia y una pésima noticia. La pésima noticia es que usted va camino a la condenación y que en usted no tiene ningún medio para procurarse por sí mismo la salvación. La buena noticia es que Dios mismo interviene e interviene con la persona del Señor Jesús. El Señor Jesús vino al mundo para salvarnos, para salvar a los pecadores. Ahora, para aceptar la salvación viene una parte muy desagradable para nuestro ego y para nuestro orgullo. Dice esta descripción del Evangelio que el Señor Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Piense que quizás esto también lo insulta o también lo o tiene un efecto paradójico. Piensa en la persona más intachable, más justa, más santa, que por un momento decide venir de visita. Y esa persona decide venir de visita no para involucrarse con la florinata de la sociedad, con la creme de la creme, con lo mejor, con lo más selecto, con la élite. Uno esperaría, tal vez en la mentalidad religiosa, que si el Señor Jesús viene, que si Dios se encarna para vivir entre nosotros, viene para rodearse de lo más escogido del mundo, de las personas más intachables, de las personas más santas, de las personas más correctas, de las personas más entrenadas en la lectura bíblica o en la teología. Lo que dice acá es que el Señor Jesús no vino para eso. El Señor Jesús vino con un motivo y con una pura razón y con un puro propósito, que es salvar a los pecadores, a involucrarse no con los justos y los santos, sino con aquellos desamparados, con los pecadores. Esa es la tarea del Señor Jesús. No es que el Señor haya venido un fin de semana para reunirse con la florinata de la cultura religiosa, con las personas más justas y más. El Señor Jesús vino a habitar entre nosotros para salvar a los pecadores y para rodearse de los pecadores. Y para rodearse de los pecadores no porque le encantase o se regocijara viendo la degradación moral de nosotros. Es porque ese era el objetivo, salvar a las personas de la condenación. Vino el Señor entonces para salvar y redimir a los pecadores, porque le cuento algo, todos somos pecadores. Y todos somos pecadores porque todos erramos, porque todos estamos tan lejos, tan distantes de los anhelos y de las exigencias morales de Dios. Todos nosotros somos pecadores y por lo tanto todos nosotros requerimos un Salvador. Y en eso consiste el Evangelio. Y en eso consiste en el Evangelio, en que usted requiere de un Salvador. Usted no puede forjar la salvación por sus propios medios. Ojo que acá la descripción del Evangelio no tiene que ver con que usted escuche la predicación o que asista a una iglesia o que se lea su Biblia o que memorice su Biblia, todas las cosas que usted podría hacer y le harían bien, pero ninguna de ellas cambiaría el destino eterno de su alma si usted no acepta a Jesús en lo que significa su nombre. Jesús es Dios salva. Si no acepta que Jesús vino al mundo con una tarea específica y esa tarea específica lo incluye usted, a salvar a los pecadores. Si usted no acepta y usted no cree que el destino del Señor Jesús no era venir a pasearse por el mundo, sino a enfrentar con la cruz, que el cumplimiento de la salvación conduce inevitablemente a la cruz, que en la cruz el Señor salva a los pecadores y que yo soy responsable de la muerte del Señor. Y esto nos lleva al último punto que aparece acá en el pasaje. Pablo, quien escribe esta expresión, que probablemente él lo dice en uno de sus pasajes, para la mirada de los religiosos, él era una persona intachable. En la época, si uno hiciera una lista de personas buenas o de personas malas, por supuesto, entre las personas malas, si uno mira la escena de la cruz, pondría a Judas, pondría a Pilato, pondría a Herodes, por supuesto, estarían los malhechores, también estarían los centuriones romanos, quienes azotaron y torturaron al Señor Jesús, estaría Barrabás, personas malas.
y para las personas de la época habrían personas como intachables, perfectas moralmente, nadie tendría nada que decir de ellos. Y dentro de esas personas, dentro de ese selecto grupo de personas que se piensan a sí mismos o se pensaban a sí mismos como justas, como intachables, estaba Pablo. Pablo no se tomaba a la ligera las cosas de Dios. Podríamos decirlo, y en la época lo era, una especie de fanático, fanático religioso. Era el más escrupuloso para cumplir las conductas y los estándares éticos de Dios por medios humanos. Pero ese Pablo se presenta aquí como el peor de los pecadores. Los pecadores dentro de los cuales yo soy el primero. Y ese es el tipo de reflexión que el Señor espera de usted. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada más difícil y no hay nada más humillante para nuestro ego que reconocerse pecador, que mirarse frente al espejo e intentar vernos o ver nuestro corazón con los ojos mismos de Dios, con los ojos mismos o con los estándares éticos que Dios espera de nosotros. Si nos mirásemos por un segundo, hiciéramos una especie de radiografía a nuestro corazón con los ojos de Dios, no nos gustaría lo que veríamos. Me aterraría verme como Dios me ve naturalmente, a mí sin haber aceptado al Señor. A Dios gracias que puedo contar con la salvación y con la redención. Pero para eso yo tuve que reconocerme como pecador. No basta, ¿sabe qué? Con repartir las culpas. Nosotros tenemos una tendencia innata entre nosotros a repartir las culpas. La frase probablemente más cómoda es que, bueno, todos somos pecadores y por lo tanto ahí repartimos toda la culpa y nadie podría prestar particular atención a mi condición. O por último, tenemos una tentación, además de intentar repartir las culpas entre todos, así Dios tendría que castigarnos a todos y a nadie en específico, intentar buscar gente más culpable que uno. Pues él es más pecador que yo. Por supuesto, si uno hace un tour a la cárcel, capaz que su ego salga un poco eh, enaltecido, considerando que al menos usted no es tan culpable como esas personas. Esas personas sí que son malas. Esas personas sí que requieren castigo, no yo. O hay pecados peores que aquellos que yo cometo que pueden ser más decentes, más respetables, faltas leves. Hay una tendencia religiosa en nuestro corazón corrompido a repartir las culpas o atribuir a otras personas, distraer la atención poniendo el foco en la culpa de otras personas. Ellos son más pecadores y por lo tanto ellos requieren más salvación que yo. Pero en realidad sabe que para salvarnos necesitamos tener ese momento de sinceridad tal como Pablo. No basta decir con que todos necesitamos la salvación porque todos somos pecadores. Es que yo la necesito particularmente. Yo la necesito con particular intensidad. Yo sí que la necesito. Para mí me urge la salvación porque yo soy el peor de los pecadores. Ya no basta decir otros necesitan a Jesús. Las peores personas necesitan a Jesús. Falta ese momento de sinceridad de decir, Señor, yo soy un pecador, no hay nada que yo pueda hacer y necesito un Salvador y tú eres ese Salvador. Y en eso consiste entonces, querida amiga, querido amigo, querido oyente, el Evangelio, en el reconocimiento de nuestro pecado, en el reconocimiento de nuestra impotencia para salvarnos, pero en el agradecimiento de que una persona resolvió ese problema que para nosotros era irresolvible, que era lidiar con el pecado. Y esa persona es Jesús. Y lo resolvió una vez y para siempre en la cruz, para salvarnos a los pecadores y darnos un destino que ni en nuestros mejores sueños lo esperábamos, estar, tener vida eterna y estar para siempre con Él. Por eso el Evangelio, insistiría, tiene esta doble cara. Es una mala noticia para nuestro ego. Usted es pecador, no hay nada que pueda hacer por sus medios, pero al mismo tiempo es la mejor noticia que podrían habernos brindado. Es que el mismo Dios diseñó y planeó una solución, que Dios mismo, Dios en persona, el Señor Jesús, vino al mundo, se humanó para salvarnos y lo hizo una vez y para siempre en la cruz, que a nosotros nos cuesta solo un acto de fe y un acto de arrepentimiento. Arrepentimiento al considerarnos pecadores y un acto de fe en que lo que el Señor dice e hizo en aquella cruz es cierto. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.